Gracias, hermano Fernando. Buenas tardes, buenas noches a todos los que estamos conectados. Pido disculpas porque estaba en la reunión de acá de la Asamblea de Los Ángeles Peñaflor. Quise estar en la primera parte y se nos fueron algunos minutos. Pero es bueno estar con ustedes. Gracias por la invitación. Es un gusto escuchar a Andrés con su familia, con sus pequeños, alabando al Señor. Esas cosas sin duda los hijos no la olvidan jamás, ¿verdad? Cuando los niños crecen en un hogar así, cuando ya son jóvenes o adultos, no la olvidan jamás y hacen recuerdo de cómo ellos compartían, sus padres compartían la palabra del Señor desde su niñez con los hijos. Así que es un gusto estar con todos ustedes, veo a Pedro Acosta en pantalla. Un gusto también, Pedro, verte en esta hora. Quisiera compartir con ustedes unos pasajes o un versículo que me va a llevar a otros versículos, que está en Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 20. Después que el Señor, ¿cierto? Hay un mensaje que manda, que escribe Juan a las iglesias, las 7 iglesias, y este pasaje está en el último mensaje a la iglesia de la Odisea, pero el Señor, yo creo que aquí hace un paréntesis y escribe estos versículos que están en mi Biblia, están en rojo, que son palabras del Señor. Voy a leer el versículo 20, dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje que tiene distintos comentarios, y algunos piensan de que este mensaje, estas palabras se las está dirigiendo a la Odisea, a los hermanos de la Odisea. Pero hay otros que piensan que este versículo, estos dos versículos, especialmente el 20, está dirigido a creyentes que se han alejado de Dios. Hay otros que este versículo lo hemos usado para predicar el Evangelio también, ¿verdad? Y hay algunos que sostienen que podría estar también hablándole a inconversos. Pero yo voy a tomar en esta tarde, sin desmerecer las otras opiniones, y creo que aquí yo voy a tomar la posición de que le está hablando a creyentes que se han alejado de Dios. Y interesante aquí que el Señor, cuando dice aquí yo estoy a la puerta, Él está indicando que Él está fuera de la puerta. Él no está diciendo que Él es la puerta o que está dentro. Es muy diferente a lo que encontramos en Juan, el capítulo 10 y el versículo 9, donde el Señor se presenta como la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él está invitando a entrar a la puerta que es Él. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. Aquí el Señor está indicando que es la puerta. Pero en este versículo dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, ¿cierto? El que viene a algún lado y se presenta dentro, va a alguna dirección y se presenta ahí, encuentra la puerta y golpea o llama o dice aló, ¿cierto? Y esta es la figura que el Señor nos muestra aquí en este versículo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Esta palabra, he aquí, quiere decir que es una verdad sorprendente, que es una verdad más allá de lo normal. Y eso es lo que dice este primero, he aquí, y que lo menciona 7 veces. Él menciona 7 veces esta frase o estas dos palabras, he aquí. Entonces encontramos ahora esta figura donde el Señor Jesucristo dice: yo estoy a la puerta. Entonces el Señor, yo tomo la figura en que el Señor aquí le está hablando
a un creyente que se ha alejado, un creyente que estuvo con él, que estuvo en él y se ha alejado. Si alguno oye mi voz y está hablando en forma individual, no está hablando en forma grupal, porque claro, algunos sostienen que él está hablando a toda la Odisea, pero él está aquí diciendo, si alguno oye mi voz, si uno, al menos uno, oyere, dice, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cuando él dice abre la puerta, está hablando de la figura del corazón. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando estudiaba esto y yo compartí algunos pasajes acá en Peñaflor, pensaba en la figura también del hijo pródigo, cómo el hijo pródigo vuelve a su padre. Este hombre, ¿cierto? Conocemos la historia, cómo se fue, vivió el mundo, como quiso hasta cuando llegó hasta lo más profundo, a lo más profundo de su ser y pudo reaccionar. Y pudo reaccionar y volvió a su padre. Su padre que le estaba esperando, le estaba esperando gozoso y le recibió gozoso, ¿verdad? Y mi hijo que estaba muerto, ¿cierto? Ha revivido. Dice en esa enseñanza del hijo pródigo. Así que aquí vamos a ver cómo el Señor está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, el Señor siempre está preocupado de aquel creyente que se ha alejado de Él. Hay una cierta situación en donde nosotros conocemos hombres y mujeres que han estado en una iglesia, en un local, en una asamblea, y se han ido y no han vuelto más. Uno le queda la duda, a veces piensa, bueno, ¿será o no será creyente? No fue nunca creyente, podemos pensar. Pero sabe que eso lo juzga Dios. Eso lo juzga el Señor. Porque hay hombres, yo conozco un creyente que estuvo 20 años aproximadamente fuera de la asamblea. Volvió después de 20 años y sirvió y ha servido hasta el día de hoy al Señor como Él lo deseaba. Él dice sin duda, 20 años que he perdido, 20 años que podía haber servido al Señor y no lo hice. Pero aquí el Señor nos hace ver una realidad que las iglesias viven, que el pueblo de Dios vive, en donde hay creyentes que se han alejado de Dios. Bueno, el Señor dice que está a la puerta y está llamando. Yo estoy a la puerta y llamo. Y aquí vemos una paciencia de parte del Señor, una paciencia tremenda. Hace un par de semanas atrás yo prediqué el Evangelio y hablé de la mujer samaritana. Y lo encontré muy interesante porque cómo el Señor cuando iba de vuelta con sus discípulos y ellos, los judíos normalmente evitaban pasar por Samaria porque no se trataban entre sí, porque los samaritanos son mestizos con judíos y a los judíos eso no les gustaba. A ellos les gustaba un pueblo puro, ¿cierto? Y evitaban y aborrecían a los samaritanos. Bueno, el Señor dice, la palabra del Señor en esa enseñanza, que al Señor Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. Y pasó por Samaria. Los discípulos se fueron a comprar comida y el Señor se quedó ahí al mediodía esperando, sentado en el pozo de Jacob. Sentado ahí con paciencia, mostró la paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegó esta mujer samaritana al mediodía. Cosa increíble porque las mujeres normalmente no venían solas y además venían o muy temprano o muy tarde para no juntarse y no encontrarse con los varones. Pero esta mujer vino sola al mediodía. Encontramos ahí por qué, la respuesta al por qué era necesario al Señor pasar por Samaria para encontrarse con esta mujer. Pero él tuvo paciencia
esperó en el pozo hasta cuando esta mujer apareció y tuvo este diálogo, y después sabemos toda la respuesta y todo lo que sucedió cuando el encuentro con una sola persona después, ¿cierto? Se multiplicó la bendición y muchos samaritanos creyeron en el Señor Jesucristo. Y dijeron, no solamente por lo que tú le has testificado, le dijeron a la mujer, sino que por lo que también hemos visto en el Señor, y verdaderamente es el Hijo de Dios. Así que el Señor muestra paciencia para creyentes y para inconversos. Y él muestra aquí en esta figura muestra, dice, y él está llamando. Yo estoy a la puerta. Está ahí permanentemente, está presente. Y llamo. Entonces encontramos, dice aquí, si alguno oye mi voz. Si alguno oye mi voz. Y aquí encontramos que el oír es lo que el Señor espera de un creyente. Y hay aquellos que oyen, que se han ido y han vuelto. Han oído la palabra del Señor, han oído su voz, han oído ese llamado de parte del Señor Jesucristo. De una u otra manera el Señor habla, usa su palabra, usa hermanos, usa acciones. Y es así como nosotros también debemos reflexionar. Si un creyente se ha alejado, no dejarlo solo, mostrarle cariño, mostrarle aprecio, mostrar la manera de poder llegar y conversar de nuevo con él, buscando a través del Señor su voluntad. Pero no debemos dejarlo solo. El Señor va a orar, pero nosotros, si tenemos la oportunidad, debemos animar a esa persona, debemos llegar a su corazón. El Señor, cierto, habla y dice que llega al corazón, quiere llegar al corazón. Y a veces podemos ser nosotros los que seamos utilizados para llegar al corazón. Debemos pensar en eso. Podemos pensar también y ampliar este tema y pensar en cómo nosotros nos damos cuenta cuando un creyente se va alejando de Dios. ¿Cuáles son las maneras que se muestra en las que un creyente muestra que se va olvidando de Dios? Lo vamos a ver. Hay algunos versículos que yo quiero compartir con ustedes que nos muestran el cómo un creyente se va alejando de Dios. Y es ahí en donde nosotros también debemos poner atención. Es ahí en donde nosotros podemos intervenir en la vida de aquel creyente que está alejándose, que se está enfriando, que está dejando de congregarse. Bueno, cuando nos congregábamos, ¿cierto?, en forma presencial, uno podía evidenciar más el cómo un creyente deja de congregarse. Una de las muestras que nosotros podemos ver es cómo deja de congregarse. Deja de participar en las reuniones, deja de hablar con los hermanos. Desaparece en la semana, desaparece el fin de semana y después ya no se le ve más. Son muestras que nosotros sabemos, conocemos, y debemos estar atentos. Debemos estar atentos para poder ayudar al hermano que se está enfriando. Bueno, el Señor entonces nos dice que Él está afuera de la puerta y está llamando. Y cuando Él está llamando, está esperando una respuesta de aquel que está alejado. Si alguno oye mi voz. El Señor habla y habla con autoridad. Entonces Cristo, el Señor Jesucristo, espera que su voz pueda ser escuchada. Y al abrir la puerta, si alguien abre, dice aquí la puerta, si oye mi voz y abre la puerta, esa acción de abrir la puerta, si alguno dice, si oye mi voz y abre la puerta, esa acción de abrir la puerta está mostrando que ha escuchado, que ha oído, que el Señor le está hablando y él quiere escuchar la voz del Señor. Abrió la puerta al oír. La promesa en donde dice el Señor, hay una tremenda promesa, entraré a él. Si éste abre la puerta,
entraré a él. Si éste abre su corazón, si éste muestra necesidad de querer volver a mí, entraré a él. Y este entraré a él significa un anuncio de la comunión del Señor Jesucristo con este creyente que desea volver. Este creyente que tiene la oportunidad de volver a servir a Cristo. Y después de eso dice, y cenaré con él y él conmigo. Aquí el cenar con él es la culmine de la comunión con el Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de la cena, de cenar con él, hablamos de un gozo entre dos personas. Y aquí el gozo es entre el Señor y aquel que está volviendo a estar con él. Aquel que se volvió a él, aquel que vuelve su rostro y su vida y abre su corazón. Y ese gozo se transforma en una verdadera comunión con Cristo. Una verdadera comunión. Eso existe, eso pasa, eso es real. Entonces aquí, en la cena del Señor, donde dice él, y cenaré con él, en donde existe este gozo y esta comunión, el Señor ya no es el invitado, sino que pasa a ser el anfitrión. Después que él se ve como que es el invitado a esta cena, él pasa a ser el anfitrión. Y el anfitrión es el que tiene el control de esta cena, de esta fiesta, de este gozo, de esta comunión. Esto significa que el Señor pasa a tomar el control de la vida de este creyente, así como tiene el control nuestro, de nuestras vidas. Y es una meditación que nosotros también debemos tener. Debemos tener. Si el Señor Jesucristo tiene realmente el control de nuestras vidas, si son 24 horas y 7 días a la semana, Él tiene el control de nuestras vidas. Debemos pensar si es real, si es así. Porque el Señor quiere el control de nuestra vida, de toda nuestra vida. No de una parte del día, sino que de toda nuestra vida. En 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 12 dice el versículo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Quizás nosotros como creyentes podemos pensar, a mí no me va a pasar. La verdad que esta enseñanza o lo que el Señor está diciendo aquí es para los creyentes que se han alejado, para los creyentes que han sido disciplinados, es para los creyentes que han sido disciplinados. A mí esto no me va a pasar. La palabra del Señor nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así también la palabra del Señor nos muestra y nos da ejemplos de hombres que anduvieron con Dios y dejaron y olvidaron a Dios. Les voy a nombrar algunos del Antiguo Testamento. Sansón, que está en Jueces. Samuel, que está en 1 Samuel 9, entre el 9 y el 31. Salomón, que está en 1 de Reyes. Balaam, que está en Números. Cada uno de ellos fue llamado por Dios para un servicio especial. Sansón era un hombre consagrado a Dios. Saúl fue escogido por Dios. Salomón era un hombre amado por Dios. Balaam hablaba con Dios. Mire, cada uno tenía un privilegio tremendo. Cada uno de estos hombres tenía un privilegio tremendo. Pero solamente si nos ponemos a pensar en el ejemplo de Sansón, ¿qué ocurrió con la vida de Sansón? ¿Quién iba a pensar que Sansón, cierto, criado por sus padres, bajo el cuidado de los padres, bajo el temor de Dios, se olvidó de Dios? Muchos piensan de que la fuerza de Sansón estaba en el pelo, ¿verdad?
y que se le cortó el pelo y se le fue la fuerza. Bueno, algo tiene que ver el pelo con esto. Pero el problema, y lo que sucedió aquí, es que Dios se alejó de Sansón. Sansón se olvidó de Dios, se olvidó de su Señor, comenzó a vivir el mundo, comenzó a vivir como él quiso, se olvidó de sus padres y se olvidó de Dios, y Dios se alejó de él. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegó y tocó fondo, como decimos nosotros, en su vida. Tuvo que vivir tanta tristeza Sansón. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se humilló. Hasta cuando clamó a Dios nuevamente. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios estaba a la puerta. El Señor estaba a la puerta y estaba llamando. Con paciencia, pero con el deseo de que este hombre se volviese a él. Sansón abrió la puerta de su corazón y el Señor entró a él. Tuvo una última petición Sansón, ¿verdad? Y Dios se la dio, la realizó, se la entregó, le volvió la fuerza ante una última petición de Sansón. Y Sansón tristemente terminó su vida aún siendo joven. Y así cada uno de estos hombres que vivían y fueron privilegiados en las cosas de Dios, anduvieron con Dios, pero se olvidaron de Dios. Unos volvieron, otros no. Pero así también hay hombres y mujeres que se entregaron a Dios y se entregaron al Señor y anduvieron con el Señor. No podemos decir, cierto, que estos no pecaron, porque sin duda somos pecadores, pero estos hombres anduvieron con Dios. Hay un tremendo listado, pero le voy a nombrar algunos. Hombres y mujeres entregados por enteros a Dios y que vieron su gloria. Noé, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, David, Elías, Daniel, Eliseo, Ruth, Esther, Pedro, Jacob, Juan, Esteban, Pablo y cuántos otros que caminaron con Dios, no se alejaron de Dios y vieron la gloria de Dios. Ese es el ejemplo de hombres que encontramos, hombres y mujeres que caminaron con Dios. En Génesis, el capítulo 6, está, ¿cierto?, el relato, aparte del relato de Noé. ¿Y qué es lo que dice? Dice que con Dios caminó Noé. ¿Con quién caminó Noé? Con Dios. No se alejó. Tremenda instrucción, tremenda tarea que tuvo Noé. Podía haber dicho que no, pero confió en Dios, confió en sus instrucciones y vivió una vida consagrada a Dios. Hay un ejemplo que usted lo conoce en Segunda de Timoteo, lo voy a leer. Segunda de Timoteo 4, 9 y 10. Dice, Pablo, hablándole a Timoteo, le dice en el 9, procura venir pronto a verme. Pablo estaba preocupado por lo que estaba sucediendo y le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Y mire el ejemplo que nosotros conocemos, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Cuál fue el mal de este hombre que estaba sirviendo a Dios? Demas me ha desamparado, lo ha dejado solo, amando este mundo. Este es el mal de los creyentes. Este es nuestro mal. Este es nuestro peor enemigo.
el mundo. Cuando empezamos a alejar los ojos de Dios, los ojos de nuestro Señor, y comenzamos a agradarnos más del mundo. Y cuando nuestro amor, ese amor inmenso, ese amor hermoso que tenemos con nuestro Señor, empieza a decaer. Y ese amor lo empezamos a compartir. Y lo empezamos a compartir con el mundo. Y ese amor que le teníamos al Señor empieza de a poco a disminuir y a ser poco valorado. Porque empezamos a amar al mundo. En Salmos, quiero leer en Salmos, yo no sé, me quedan minutos. En Salmos, el capítulo 1, Salmos, capítulo 1, Salmos, el capítulo 1, del 1 al 3, este versículo, estos 3 versículos que son igual muy conocidos, que es también hecho un corito, lo cantan algunos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su gozo, y en la ley medita de día y de noche, en su palabra medita de día y de noche. Y el que hace eso, dice, será como un árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Y qué gozo es cuando uno piensa que es prosperado por el Señor. A veces uno dice, estoy haciendo sacrificios, o no tengo los recursos necesarios para ayudar a otro, o no tengo cómo ofrendar. Dice el Señor en su palabra que el que no anduvo en consejo de malos, el que no estuvo en camino de pecadores, el que no ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice el versículo 1, sino que, y nos dice el versículo 2, sino que hizo tal cosa, y el premio, el premio está en el versículo 3. Será como un árbol plantado junto a corriente de aguas, junto a corriente de agua. Y esta figura es muy linda. Cuando uno piensa, será como un árbol plantado junto a corriente de aguas. Y ahora que yo estoy viviendo aquí en el campo, me doy cuenta de todas estas figuras de la naturaleza, como un árbol, yo miro un sauce que está ahí en un canal y que no necesita riego, pero tengo otros árboles que tengo más acá y que tengo que regarlo y darle agua, siempre estar dándole agua, porque si no le doy agua la hoja se empieza a caer, literalmente se empieza a caer. Y eso es porque el agua también es vida, es algo necesario para alimentar a un árbol que no está cerca de la corriente. Pero el Señor nos dice que el creyente sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su palabra, en sus instrucciones, en sus promesas, en sus mandatos. Si todo eso y todo lo demás que encontramos en la palabra del Señor para el creyente, en todo eso para nosotros es delicioso, y que además, cierto, está su palabra en nosotros de día y de noche, o sea, constantemente,
tenemos que pensar en eso, ¿cierto? Porque está en nuestra vida, que es importante, porque igual no va a estar, ¿cierto? En la noche cuando uno está durmiendo. Pero aquí lo que nos habla es que es una constancia en nosotros, que es importante en nosotros su palabra. Será como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, algo perfecto que da su fruto en su tiempo y su hoja no se cae. Y todo lo que hace prosperará. Hermanos y hermanas, sin duda que el Señor nos prospera. Y Él nos prosperará cuando somos fieles, cuando somos y mostramos nuestra necesidad en nuestras vidas. En Lucas, el capítulo 16, el versículo 13 dice que ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores, porque a uno lo va a aborrecer, pero al otro lo va a desear. Y aquí habla del Señor y habla del mundo. Y todas las cosas que están en este mundo. En Filipenses el capítulo 12, el versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Que cada uno busca lo suyo propio, y eso es lo que a nosotros no nos debe pasar, a lo que a usted no le debe pasar, sino que es buscar al Señor, no buscan lo de Dios. Aquí nos muestra cómo un creyente, ¿cierto?, va tomando esas opciones, que va buscando su propio beneficio y va dejando de lado al Señor. No lo que es de Cristo Jesús, sino que busca lo suyo propio. En Primera de Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. En lo mucho o en lo poco, si no necesitamos ser ricos en dinero, millonarios, sino que desear el dinero, desear más el dinero. Y el dinero es aquello que nos aleja. Y no pensamos en que el Señor conoce nuestras necesidades y Él nos prosperará. En lo mucho o en lo poco, Él nos prosperará. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos pensar permanentemente. Él nos prosperará. Que nuestros ojos y nuestro corazón no miren al mundo. Tenemos ejemplos de hombres y mujeres que se alejaron de Dios, caminaron con Dios y se alejaron de Dios. Pero también tenemos ejemplos de hombres y mujeres que se consagraron a Dios y fueron realmente enriquecidos. En Primera de Juan, el capítulo 1 y el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con el Señor, y andamos en tinieblas, es decir, andamos en el mundo, mentimos y no practicamos la verdad. Y cada uno de nosotros sabe cómo está la comunión con el Señor. Cada uno de nosotros sabe cuánto le estamos apreciando. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas y andamos en el mundo, estamos mintiendo. Y podemos engañar a los demás, podemos mentirle a los hermanos, pero al Señor no. Porque dice que se conoce y se ve porque no practicamos
la verdad. Y por último, versículo del capítulo 2, me están haciendo así, que ya llegó la hora, así que me voy a apurar. Estos últimos versículos, el versículo, capítulo 2 de Primera de Juan y el versículo 15, dice, y esto es un mensaje para los hijos de Dios, para que no amemos al mundo, porque el Señor no quiere que estemos en esa posición, en donde Él está fuera de la puerta y nos esté llamando, y esté procurando y esté deseando que el creyente que está lejos abra su corazón para volver a Él. Esto es la recomendación para todos nosotros, hermanos y hermanas, pensando y considerando que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y se lo está diciendo a todos, nos está diciendo a todos, atento, atento, que si tú crees que estás firme, mire que puedes caer. Pero nos da la fórmula, nos dice cómo no debemos, cómo no vamos a caer en esto, cuál es el camino para que no caigamos en esto y no vivamos esta amarga experiencia. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice el versículo 15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque se alejó, porque empezó a vivir el mundo, porque ya no ama al Señor, porque dejó de amarle como le amaba. Ese amor, ese primer amor, ha desaparecido. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y que son atractivos, que son cosas llamativas que el mundo, ¿cierto?, hace venir al creyente a estas cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El mundo pasa, hermanos, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el Señor promete que Él permanece en nosotros, que Él está en nosotros, que estas palabras, esta enseñanza, en donde el Señor nos habla y nos ayuda a meditar y también a pensar en los hermanos que no están con nosotros, que podamos hacer algo por ellos, que estén en nuestras oraciones, que a lo mejor estén en un llamado telefónico, que estén en una conversación, porque el Señor quiere que todos los suyos estén juntos. El versículo 4 del capítulo 5 de Primera de Juan dice, el 4 y el 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, es decir, el creyente. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, es decir, podemos vencer al mundo, hermanos y hermanas. Podemos vencer estas tentaciones de la carne, de los ojos, de la vanagloria. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿No es verdad? ¿Quién es el que vence al mundo? El Hijo de Dios, el que cree en el Señor Jesucristo. Porque tenemos las armas, hermanos, tenemos las armas para poder vencer al mundo. Es nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro Señor. Debemos vestirnos con la coraza de la fe. Debemos vestirnos con esta coraza que nos permite luchar contra Satanás, contra las huestes celestiales, contra las tentaciones del mundo. Hermanos, que esta palabra nos ayude, que esta enseñanza nos ayude a meditar en nuestra condición espiritual
a pensar en los que no están dentro del pueblo de Dios, a pensar en aquellos que nosotros vemos que están alejando del Señor, y podemos hacer algo, podemos animarles, que esta palabra del Señor nos ayude, nos aliente, nos fortalezca, nos haga pensar en nuestra vida diaria, y que el Señor sea nuestra prioridad y nuestra esperanza hasta que Él venga. Vamos a orar. Nuestro amado Padre Celestial, te damos las gracias porque tu palabra es tan eficaz, tan bondadosa, Padre, nos habla con tanto amor, nos habla en su justa medida. Es una palabra, Padre, que llega hasta el corazón de cada uno de los oyentes. Queremos, Padre, que esta palabra ayudes a aquellos creyentes que están lejos, aquellos que un día amaron más las tinieblas que la luz, aquellos que han amado al mundo, aquellos que se han olvidado de su Señor y su Salvador. Pedimos, Padre Celestial, que tú hables a su corazón, que ellos puedan escuchar la voz del Señor, abrir esta puerta y dejen entrar al Señor y vuelvan a la comunión con su Salvador. Padre, nosotros, cual hijos tuyos, te damos las gracias. Nos encomendamos a ti. Gracias por hablarnos, por alertarnos, por poder nosotros poner atención a nuestras vidas y a cómo estamos viviendo. Queremos servir a nuestro Señor. Ayúdanos que cada día, Padre Celestial, nuestra fidelidad vaya creciendo. Te damos las gracias. Bendice a tu pueblo allá en Temuco, Padre Celestial. Ayúdales siempre a estar firmes. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.